Lo que estoy a punto de contarte podría ser exactamente lo que necesitabas escuchar para cambiar tu vida. Hace algunos años, yo era solo otra persona atrapada en el ciclo de la mediocridad, siguiendo un camino que parecía estar ya trazado para mí. Trabajar en un empleo común, vivir de sueldo en sueldo y aceptar que esa era mi realidad. Creía que algunas personas simplemente nacían para ganar, mientras que otras, como yo, estaban destinadas a una vida ordinaria. Hasta que un día, todo cambió. Por casualidad, o tal vez destino, me encontré con una frase que transformó por completo la forma en que veía la vida. La autoimagen es la clave de la personalidad y del comportamiento humano. Cambia tu autoimagen y cambiarás tu personalidad y tu comportamiento. Eso me golpeó como un rayo. ¿Sería posible que todo lo que creía sobre mí mismo no fuera más que una construcción mental? ¿Que mi realidad no era fija, sino un reflejo directo de la identidad que había aceptado como mía? La respuesta era sí, y fue en ese momento cuando comencé a estudiar lo que llaman identity shifting, la capacidad de transformar tu identidad desde adentro hacia afuera y, en consecuencia, cambiar tu vida. Me sumergí por completo, probé métodos, fallé, volví a empezar y, finalmente, entendí el proceso exacto que me llevó de la estancación a convertirme en millonario, casado con la mujer de mis sueños y viviendo una realidad que antes parecía imposible. Y ahora, es tu turno. En este video, te voy a mostrar paso a paso cómo hice este cambio. No son trucos baratos, no es pensamiento positivo vacío. Te voy a entregar el método real, basado en ciencia, espiritualidad y experiencia práctica. Si lo aplicas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Pero ahora viene la pregunta: ¿estás listo para dejar atrás tu vieja identidad y asumir quién realmente naciste para ser? Durante gran parte de mi vida, creí que estaba destinado a un futuro promedio. Veía a personas exitosas y pensaba, esas personas nacieron para eso. Tenían algo especial que yo simplemente no tenía. No nací rico, no nací genio, no tenía contactos influyentes. Todo parecía indicar que mi futuro ya estaba escrito. Un trabajo común, cuentas por pagar y un sueño lejano de tener la libertad financiera y personal que tanto deseaba. Pero esa idea de un destino fijo es una mentira. La verdad es que no vivimos según lo que queremos, vivimos según lo que creemos ser. Nuestra identidad funciona como un termostato. Si te ves como alguien promedio, tus acciones y decisiones siempre mantendrán tu vida en ese nivel. Incluso si algo bueno sucede, si tu identidad interna no está alineada con eso, vas a sabotearlo hasta volver a la normalidad. Eso fue exactamente lo que me pasó una y otra vez. Intentaba ganar más dinero, intentaba cambiar hábitos, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Sentía que algo invisible me jalaba de vuelta. Solo cuando entendí que necesitaba cambiar mi identidad antes de cambiar mi realidad, todo empezó a tener sentido. Y aquí está el primer gran secreto. Estás atrapado porque sigues creyendo que eres esa versión limitada de ti mismo. La mente humana es como un proyector de cine. Lo que está reproduciéndose en la película interna de tu identidad es lo que se manifiesta en el mundo exterior. El problema es que la mayoría de las personas nunca cambian esa película. Solo intentan modificar lo que aparece en la pantalla, sin alterar lo que está detrás. Y sé exactamente cómo sucede esto, porque yo mismo lo viví. Recuerdo que, al inicio de mi camino, estaba obsesionado con encontrar nuevas estrategias para ganar dinero, mejorar mi vida amorosa, construir confianza. Pero todas las técnicas fallaban porque, en el fondo, yo aún creía que no era alguien digno de todo eso. Fue solo cuando desafié mi propia identidad que mi vida comenzó a cambiar. Y ahora te pregunto, ¿qué historia te estás contando a ti mismo sobre quién eres? ¿Crees que mereces el éxito? ¿O en el fondo aún tienes esa voz que te dice, esto no es para ti? Si no cambias esa narrativa, nada cambiará. Pero aquí viene la buena noticia. La identidad no es algo fijo. Puede y debe ser transformada. Y en los próximos capítulos te mostraré exactamente cómo lo hice. Si pudiera volver en el tiempo y encontrarme con mi yo de hace algunos años, solo le diría una cosa: despierta, porque durante mucho tiempo viví dormido, atrapado en una ilusión. Creía que mi vida era solo el resultado de las circunstancias, el lugar donde nací, la familia que tuve, las oportunidades que surgieron, o mejor dicho, las que nunca llegaron. Pero un día, todo cambió. Y no fue un gran evento, no fue un momento cinematográfico con música inspiradora de fondo. Fue algo simple, un video en YouTube.
Sí, un video. En ese entonces, seguía a un tipo que hablaba sobre desarrollo personal y relaciones. Parecía vivir el tipo de vida con el que siempre había soñado, seguro de sí mismo, exitoso, viajando por el mundo. Un día, mencionó un libro llamado Psicocibernética, de Maxwell Maltz. El título sonaba extraño, pero algo dentro de mí me impulsó a comprarlo en ese mismo instante. Devoré esas páginas en cuestión de días, y fue entonces cuando todo comenzó a tener sentido. Maxwell Maltz era un cirujano plástico que notó algo muy curioso. Algunas personas se sometían a cirugías para corregir defectos estéticos y, aun con un rostro nuevo, seguían viéndose como antes. Aunque la cicatriz ya no estaba, seguían sintiéndose marcadas. Aunque ya no tuvieran la nariz torcida, seguían creyendo que eran feas. Fue entonces cuando llegó a la conclusión: no es la apariencia externa lo que define la vida de una persona, sino su autoimagen interna. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que, durante años, había estado tratando de cambiar los efectos sin cambiar la causa. Quería éxito, confianza y libertad, pero en el fondo, seguía viéndome como alguien sin valor, sin suerte, sin ese don que parecía que los demás sí tenían. Y mientras esa identidad no cambiara, nada en mi vida iba a cambiar. Fue entonces cuando comencé a cuestionarme: ¿quién soy realmente? Siempre pensé que mi identidad era fija. Yo era simplemente yo, ¿cierto? Pero, ¿y si esta idea de yo no fuera más que una construcción, algo moldeado a lo largo de los años por experiencias, traumas y creencias limitantes? Y lo más importante, si yo podía construir esta identidad, ¿también podría deconstruirla y crear una nueva? Decidí poner a prueba esta teoría. En los meses siguientes me sumergí en un experimento radical. Abandoné por completo mi antigua identidad y asumí una nueva. ¿Cómo? Primero, hice algo extremadamente incómodo. Dejé de definirme por mi pasado. La mayoría de las personas cargan su historia como un ancla. Dicen cosas como: siempre he sido tímido, nunca he sido bueno con el dinero, soy de los que procrastinan. Pero la verdad es que nada de eso es fijo. Son solo historias que hemos repetido tantas veces que se han convertido en verdades absolutas. Decidí que ya no era esa persona, ahora era alguien más. Así que comencé a comportarme como ese nuevo yo. Si esta nueva identidad fuera alguien seguro de sí mismo, ¿cómo actuaría? Si fuera alguien exitoso, ¿cómo tomaría decisiones? Si fuera alguien disciplinado, ¿cuáles serían sus hábitos? No estaba esperando sentirme diferente antes de actuar. Actuaba diferente y dejaba que los sentimientos se ajustaran después. En los primeros días se sentía como una farsa. Era incómodo. Pero cuanto más insistía, más mi mente empezaba a aceptar que eso era real. Y entonces ocurrió algo aterrador. La realidad comenzó a cambiar. Las personas a mi alrededor comenzaron a tratarme de manera diferente. Surgieron nuevas oportunidades. Mis resultados empezaron a mejorar incluso antes de que hiciera algo radicalmente nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta: la realidad externa es solo un reflejo de la identidad interna. Esto explica por qué las personas ricas que lo pierden todo pueden reconstruir su fortuna rápidamente, y por qué las personas pobres que ganan la lotería lo pierden todo en pocos años, porque su identidad nunca cambió. El problema de la mayoría de las personas es que intentan cambiar sus vidas sin cambiar sus identidades. Creen que necesitan hacer algo para tener algo y solo entonces podrán convertirse en alguien diferente. Pero la verdad es lo contrario. Primero debes ser, y entonces el hacer y el tener llegarán de manera natural. Si te ves como alguien pobre, nada de lo que hagas te mantendrá rico. Si te ves como alguien fracasado, nada de lo que hagas te mantendrá en el éxito. Si te ves como alguien indigno de amor, ninguna relación durará, porque tu identidad siempre te jalará de vuelta a aquello que crees ser. Y fue aquí donde comenzó mi verdadera transformación. Ya no me interesaba solo mejorar mi vida, quería convertirme en una nueva persona. Si hay algo que he aprendido en este viaje, es que no puedes cambiar lo que no puedes ver. Pasé años tratando de cambiar mi vida sin darme cuenta de que el verdadero problema era mi identidad. Pero, ¿cómo podía cambiar algo que ni siquiera sabía que me estaba controlando? Fue entonces cuando descubrí el primer pilar de la transformación, la conciencia. ¿Y qué significa eso? La conciencia es la capacidad de observarse a uno mismo sin juicios, de ver tus patrones, tus creencias y tus comportamientos de manera objetiva,
La mayoría de las personas vive en piloto automático, se despiertan, siguen la misma rutina, tienen los mismos pensamientos, sienten las mismas emociones y, al final del día, siguen siendo exactamente quienes eran el día anterior. Si no te vuelves consciente de este ciclo, nunca cambia. Y el primer paso para despertar la conciencia fue algo que, al principio, me pareció casi imposible: dejar de identificarme con mis pensamientos y emociones. Solía creer que yo era mis pensamientos. Si mi mente decía, no eres lo suficientemente bueno, esto nunca va a funcionar, siempre fallas, simplemente aceptaba esas frases como verdad. Pero entonces aprendí un concepto que cambió por completo mi relación con mi propia mente. Yo no soy mis pensamientos, soy quien los observa. Y cuando me di cuenta de esto, todo cambió. Recuerdo exactamente el momento en que tuve esta epifanía. Estaba atravesando un momento difícil, lleno de dudas, y mi mente me bombardeaba con pensamientos negativos. Pero en lugar de reaccionar o creer en ellos, simplemente me detuve y los observé. Me di cuenta de que los pensamientos surgían por sí solos, sin que yo los eligiera. Solo venían y se iban, como nubes que pasan por el cielo. Y entonces me pregunté, si soy quien crea estos pensamientos, ¿quién soy cuando dejo de pensar? En ese instante mi mente se quedó en silencio. Fue extraño. Por primera vez, experimenté un espacio dentro de mí donde no estaba definido por las historias que mi mente contaba, y fue ahí donde me di cuenta, puedo elegir qué pensamientos alimentar. Si seguía identificándome con pensamientos de fracaso y escasez, mi vida reflejaría eso. Pero si elegía conscientemente alimentar pensamientos de éxito y abundancia, mi realidad cambiaría. Fue uno de los momentos más poderosos de mi camino. Sabía que necesitaba entrenar esta nueva habilidad, así que comencé a practicar un ejercicio simple, pero increíblemente poderoso. Durante el día, me detenía algunas veces y me preguntaba, ¿en qué estoy pensando ahora? En lugar de perderme en el pensamiento, simplemente lo observaba, como si estuviera viendo una película. Si el pensamiento era negativo, no luchaba contra él, solo lo dejaba pasar, sin resistencia. Los primeros días fueron difíciles. Mi mente intentaba arrastrarme de vuelta a los viejos patrones, pero con el tiempo, empecé a notar que los pensamientos negativos llegaban con menos fuerza y mi mente se sentía más ligera. Poco a poco, fui tomando el control. Fue en ese momento cuando entendí que no basta con querer cambiar. Es necesario volverse consciente de quién eres ahora para poder crear una nueva identidad. Y eso me lleva a una pregunta crucial. ¿Quién eres sin tus creencias limitantes? Si pudieras simplemente borrar todas las historias que tu mente cuenta sobre ti, ¿qué quedaría? Es una reflexión profunda, pero necesaria. Si quieres cambiar tu identidad, primero necesitas hacerte consciente de todo aquello que te mantiene atrapado. Después de darme cuenta de que mi identidad era una construcción y no algo fijo, entendí que tenía el poder de reconstruirla. Pero había un problema. No sabía exactamente quién quería ser. Sabía lo que no quería. No quería ser alguien que viviera en piloto automático. No quería seguir sintiendo que mi vida estaba atrapada en un ciclo sin fin. No quería seguir sintiéndome pequeño ante mis sueños. Pero, ¿qué era lo que realmente quería? Fue entonces cuando comprendí el segundo pilar de la transformación: la claridad. Si no tienes una visión clara de en quién quieres convertirte, tu mente siempre te arrastrará de vuelta a lo que le resulta familiar. Necesitaba crear un yo nuevo, tan detallado, tan vívido, que mi mente no tuviera otra opción más que aceptar esta nueva versión como real. Así que me hice algunas preguntas que cambiaron por completo mi trayectoria. Si fuera mi mejor versión, ¿cómo pensaría? ¿Qué hábitos y comportamientos tendría esta nueva identidad? ¿Qué emociones dominarían esta nueva identidad? ¿Qué cosas esta nueva versión jamás volvería a tolerar? No solo respondí estas preguntas, sino que las escribí como si fueran un manual de mi nueva identidad. Y cuanto más las detallaba, más real me parecían. Después de definir esta nueva versión de mí, supe que no bastaba con solo escribirlo y olvidarlo. Necesitaba convertirme en esa persona. Entonces, hice algo atrevido. Empecé a comportarme como si ya fuera esa versión. Me pregunté, ¿cómo comenzaría el día esta nueva identidad? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo actuaría en público? ¿Cómo tomaría decisiones? Y comencé a actuar de esa manera. En los primeros días parecía una actuación. Me sentía un impostor. Mi mente me decía, estás fingiendo. Esto no eres tú. Pero lo ignoré. Sabía que mi antigua identidad estaba tratando de arrastrarme de vuelta. Pero cuanto más persistía,
más natural se volvía. Y entonces sucedió algo increíble. El mundo comenzó a reaccionar de manera diferente hacia mí. Las personas a mi alrededor empezaron a tratarme con más respeto. Las oportunidades comenzaron a aparecer donde antes parecía que no había nada. Mi energía cambió, mi confianza creció, y finalmente entendí uno de los mayores secretos de la transformación. El mundo no responde a lo que deseas, responde a la identidad que asumes. Si te ves a ti mismo como alguien inseguro, el mundo te tratará como tal. Si te ves como alguien exitoso, el mundo reflejará eso de vuelta. Y la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que pueden cambiar esto en cualquier momento. Aquí está lo que realmente hace la diferencia: repetición. No basta con decidir quién quieres ser y esperar que tu mente lo acepte de la noche a la mañana. Necesitas repetir esa nueva identidad todos los días, hasta que tu mente lo crea completamente. Por eso desarrollé un ritual matutino que sigo hasta el día de hoy. Reviso mi nueva identidad. Todos los días leo la descripción detallada de la persona en la que decidí convertirme. Visualizo esta versión de mí actuando en el mundo. Cierro los ojos e imagino que vivo exactamente como quiero. Actúo como si ya fuera esa persona, en todas mis interacciones, decisiones y desafíos. Con el tiempo, sucedió algo increíble. Esta identidad se volvió natural. Ya no necesitaba recordarme actuar como mi nuevo yo. Ya era esa persona. Y esto es exactamente lo que quiero que entiendas ahora. No tienes que esperar para cambiar. Puedes decidir ahora quién quieres ser y empezar a vivir como esa persona desde hoy. El único obstáculo, tú mismo. Entonces te pregunto, ¿estás listo para decidir de una vez por todas quién quieres ser? Ahora que tenía claridad sobre quién quería llegar a ser, surgió una pregunta inevitable. ¿Cómo transformar esta nueva identidad en realidad? Sabía que, si no hacía algo para cristalizar este cambio, mi mente acabaría arrastrándome de vuelta a mis viejos hábitos. Fue entonces cuando descubrí el tercer pilar de la transformación: creación. ¿Y qué significa esto? Significa que la realidad no sucede simplemente por casualidad. Nosotros la diseñamos. El problema es que la mayoría de las personas lo hace sin darse cuenta. Viven repitiendo las mismas historias, los mismos patrones de comportamiento y luego se quejan de que sus vidas nunca cambian. Yo ya no quería ser esa persona. Así que decidí crear un proceso consciente para reprogramar mi mente y manifestar la realidad que quería. Y fue aquí cuando todo se volvió realmente interesante. Me di cuenta de que necesitaba construir un sistema que hiciera mi transformación inevitable. Para lograrlo, comencé a aplicar 3 elementos esenciales: visualización vívida, cambio de comportamiento inmediato, intención consciente y constante. Voy a mostrarte cómo cada uno de ellos cambió mi vida. Todo comenzó con algo que parecía demasiado simple para funcionar: visualizar la vida que quería. Ya había oído hablar de esto antes, pero siempre me pareció una tontería. Pensaba, ¿cómo cerrar los ojos e imaginar algo puede cambiar las cosas? Pero entonces descubrí que nuestro cerebro no diferencia entre imaginación y realidad. Cuando cierras los ojos y visualizas algo con una emoción intensa, tu cerebro actúa como si eso ya estuviera ocurriendo. Empieza a crear nuevas conexiones neuronales que refuerzan esa identidad. Así que comencé a hacer esto todas las noches antes de dormir. Cerraba los ojos y me veía viviendo como mi nueva identidad. Sentía las emociones como si todo ya fuera real: el éxito, la confianza, la libertad. Despertaba al día siguiente y actuaba como si ese futuro ya hubiera llegado. Los resultados fueron casi aterradores. En pocos meses, cosas que parecían imposibles empezaron a suceder. Fue cuando me di cuenta de que el mundo solo estaba respondiendo a mi nueva identidad. Pero solo visualizar no era suficiente. Necesitaba actuar como si eso ya fuera real. Así que hice un trato conmigo mismo. Todo lo que mi nueva identidad haría, yo lo haría. Si la versión de mí que quería ser se despertaría temprano, me despertaba temprano. Si esa versión era disciplinada, eliminaba distracciones y me mantenía enfocado. Si esa versión tomaba decisiones sin miedo, dejaba de dudar. Los primeros días sentía que estaba fingiendo, pero seguí adelante. Y entonces pasó algo increíble. La acción empezó a reprogramar mi mente. Ya no tenía que esforzarme para actuar como mi nueva identidad. Ya era esa identidad. Fue aquí donde descubrí uno de los mayores secretos para crear la realidad. La intención es más poderosa que el esfuerzo. La mayoría de las personas intentan cambiar su vida luchando contra las circunstancias, fuerzan resultados, insisten en métodos,
se desgastan emocionalmente. Pero me di cuenta de que cuando alineas pensamiento, emoción y comportamiento, la realidad se ajusta automáticamente. Así fue como gané mi primera gran cantidad de dinero. No estaba desesperado. Tenía una certeza absoluta de que eso sucedería, y sucedió. Las oportunidades comenzaron a conectarse de una manera que nunca hubiera podido prever. Los clientes aparecieron, los negocios se cerraron, el dinero llegó. Y no fue solo en lo financiero. Mi vida personal también se transformó. Las personas empezaron a verme como alguien nuevo. Mi energía cambió. Incluso mi postura y mi tono de voz cambiaron. Y todo esto sucedió porque decidí quién quería ser y alineé mi intención con esa identidad. Esto es lo que quiero que entiendas ahora. Si tu vida no es como quisieras, no es porque estés haciendo algo mal, es porque tu identidad sigue alineada con tu antigua realidad. Si quieres cambiar tu realidad, primero cambia tu identidad, y lo que suceda después será solo un reflejo inevitable de ese cambio. Crear una nueva identidad fue un proceso transformador, pero pronto me di cuenta de que esa no era la parte más difícil, el verdadero desafío. Mantener esta nueva identidad ante las dificultades. Durante los primeros meses, todo parecía mágico. Sentía la energía del cambio en cada decisión, cada acción, cada nuevo resultado que surgía. Pero entonces, como siempre sucede en la vida, comenzaron a aparecer desafíos. Y fue ahí cuando entendí algo esencial. Si no coordinaba mi mente y mis emociones, mi nueva identidad podía desmoronarse. Entonces, aprendí la clave final para hacer que este cambio fuera permanente. Y esa clave se llama coordinación. La gran trampa de la transformación personal es que, cuando las cosas empiezan a salir mal, la mente trata de arrastrarte de vuelta a tu antigua versión. Y eso me pasó a mí. Al principio, mi nueva identidad estaba alineada con el éxito. Me veía como alguien seguro de sí mismo, disciplinado y capaz de lograr cualquier cosa. Pero entonces llegaron los primeros desafíos reales. Un negocio que inicié fracasó estrepitosamente. Perdí una gran cantidad de dinero en una mala decisión. Las personas a mi alrededor empezaron a dudar de mis cambios. Mi mente comenzó a susurrar: ¿ves? Esto no es para ti. Te has estado engañando todo este tiempo. Mejor vuelve a ser quien eras antes. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi antigua identidad seguía intentando sobrevivir, y si no hacía algo, ganaría la batalla. ¿Qué hice para evitar esta recaída? Desarrollé un concepto que llamo desapego selectivo. Funciona así: no me apegué a los desafíos que surgían. Veía cada obstáculo como una prueba para ver si realmente estaba comprometido con mi nueva identidad. Mantuve mi estado interno equilibrado. Entendí que, si reaccionaba emocionalmente a cada dificultad, mi mente intentaría arrastrarme de vuelta. Acepté que toda transformación genera resistencia. Cuanto mayor es el cambio, mayor es la fuerza contraria que intenta jalarte de regreso. Así que, en lugar de desesperarme, empecé a tratar cada desafío como una oportunidad para consolidar mi nueva identidad. Si perdía dinero, pensaba: ¿cómo manejaría esto mi nueva identidad? Si alguien dudaba de mí, pensaba: ¿qué haría una persona exitosa en esta situación? Si surgía el miedo, simplemente no le prestaba atención, y cuanto más ignoraba las tentaciones de volver a mi antiguo yo, más fuerte se volvía mi nueva identidad. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que pocas personas entienden. El cambio real no ocurre a través de la lucha, ocurre a través de la alineación. Cuando tu identidad está alineada con el éxito, no necesitas forzar nada. Las cosas simplemente fluyen de manera natural. Pasé años creyendo que tenía que luchar para ganar, pero cuando realmente cambié mi identidad, el éxito empezó a llegar a mí. No porque fuera especial, sino porque dejé de resistirme a lo que realmente quería. La mayoría de las personas quiere éxito, pero en el fondo no se sienten cómodas con él. Dudan, titubean, se ponen barreras invisibles. Pero cuando te permites ser completamente esa nueva identidad, el mundo a tu alrededor empieza a ajustarse automáticamente. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Para asegurarme de que mi identidad se mantuviera firme, desarrollé un sistema simple. Primero, la revisión diaria de mi nueva identidad. Todos los días, me recordaba conscientemente quién era ahora. Segundo, la exposición controlada a desafíos. Deliberadamente me ponía en situaciones incómodas para fortalecer mi nueva identidad. Y tercero, la reflexión nocturna. Antes de dormir, repasaba mi día e identificaba momentos en los que mi identidad antigua intentaba regresar.
Con el tiempo, esta rutina hizo que mi nueva identidad se volviera inquebrantable. Ya no necesitaba recordar actuar como mi nuevo yo. Yo era mi nuevo yo. Aquí hay algo que necesitas entender. La mayoría de las personas no logra mantener una nueva identidad porque intentan hacerlo solas. Pero aquí está el secreto. La identidad se refuerza a través del entorno. Por eso, durante este proceso, me aseguré de rodearme de personas que ya vivían la vida que yo quería vivir. Si estás rodeado de personas que aún están atrapadas en su vieja identidad, ¿adivina qué va a pasar? Serás arrastrado de vuelta. Pero si te colocas en un entorno que fortalece tu nueva identidad, tu transformación se vuelve inevitable. Eso fue lo que garantizó mi cambio permanente. Cuando alineas tu mente y emociones para mantener tu nueva identidad, ocurre algo mágico. Los desafíos dejan de ser amenazas. Dejas de ver los obstáculos como problemas y comienzas a verlos como pruebas para fortalecer tu nueva versión. El éxito se vuelve un estado natural. Dejas de luchar para conseguir cosas y simplemente comienzas a atraerlas a tu realidad. Las personas comienzan a tratarte diferente. Tu nuevo comportamiento crea una nueva percepción externa y el mundo empieza a verte como tú te ves a ti mismo. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que podría haber seguido siendo la persona que siempre fui, pero elegí cambiar, y ahora ha llegado el momento de que tú tomes la misma decisión. A estas alturas, ya sabes cómo cambié mi identidad y transformé mi vida. Pero aquí está la pregunta más importante de todas. ¿Cómo asegurarte de que este cambio dure para siempre? Porque la verdad es que la mayoría de las personas hace cambios temporales. Empiezan motivadas, experimentan cierto progreso, pero después de un tiempo, regresan al punto de partida. Yo me negué a dejar que eso me pasara. Sabía que, si volvía a mi antigua identidad, todo lo que había logrado se derrumbaría. Así que me aseguré de que mi nueva identidad fuera permanente. Así fue como hice que esta transformación fuera irreversible. Lo primero que necesitaba entender era, ¿por qué la mayoría de las personas fracasa en mantener una transformación? Y la respuesta es simple. Nunca abandonan realmente su identidad pasada. Intentan construir una nueva versión de sí mismas, pero siguen conectadas con el pasado. Dicen cosas como, quiero cambiar, pero no puedo renunciar a ciertas cosas. Voy a tratar de ser disciplinado, pero solo cuando tenga motivación. Actuaré como una persona segura de sí misma, pero solo hasta que enfrente un desafío difícil. Y por eso siempre regresan al punto de partida. Yo decidí que eso no me iba a pasar, y para lograrlo, tomé una decisión radical. Quemé los puentes que me unían a mi antiguo yo. Si quieres un cambio real, tienes que cerrar las puertas a tu versión pasada. Eso significa eliminar todo lo que te conecte con tu identidad anterior. Esto es lo que hice. Rompí con hábitos destructivos, eliminé distracciones, procrastinación y todo lo que me mantenía atrapado en el pasado. Cambié mi entorno. Me alejé de personas que reforzaban mi antigua identidad. Dejé de darme opciones. Decidí que no había vuelta atrás. Era todo o nada. No fue fácil. Mi mente se resistió. El miedo intentó hacerme dudar, pero sabía que, si dejaba cualquier puerta abierta al pasado, tarde o temprano, volvería allí. Entonces hice lo que era necesario. Corté todo. Y entonces, como sucede con cualquier gran cambio, la vida me puso a prueba. Poco después de asumir esta nueva identidad, pasé por el momento más desafiante de mi camino. Un proyecto importante en el que había invertido mucho tiempo y dinero fracasó. Perdí una cantidad significativa de dinero. Fue un golpe duro, pero ese fue el momento decisivo. Mi antigua identidad habría renunciado. Habría vuelto a la zona de confort, diciendo, ¿ves? Esto no funciona. Mejor regresa a lo de antes. Pero yo ya no era esa persona. Así que en lugar de lamentarme, me hice una pregunta. ¿Qué haría mi nueva identidad ahora? Y sin dudarlo, actué de acuerdo con esa respuesta. Seguí adelante. Me levanté y en poco tiempo recuperé todo lo que había perdido y logré aún más. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Mi transformación era real. Ya no necesitaba intentar ser mi nueva identidad. Yo ya era esa identidad. Ahora viene la parte más importante. La transformación nunca se detiene. La versión de mí que se hizo millonario y alcanzó la libertad financiera no es la misma que soy hoy, porque en cada nueva etapa de la vida, nuevas versiones de nosotros mismos necesitan nacer. Y eso significa que el proceso de cambio nunca termina, solo evoluciona. Fue aquí donde desarrollé una filosofía que sigo hasta hoy. Cada vez que mi vida llega a un nuevo nivel,
Mi identidad necesita evolucionar con ella. ¿Y qué significa esto? Con cada logro, me pregunto, ¿cuál es el siguiente nivel? Siempre busco nuevas referencias y aprendizaje. Nunca permito que mi identidad se acomode, porque el mayor error que alguien puede cometer es creer que ya ha llegado al final del camino. No existe un final, solo existe el siguiente nivel. Ahora tienes dos opciones. Puedes ver este video, encontrarlo inspirador y seguir con tu vida como siempre lo has hecho. O puedes tomar una decisión ahora, una decisión que puede cambiarlo todo. Puedes elegir dejar atrás tu identidad antigua y comenzar a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Esa elección es tuya, pero te advierto, si realmente haces este cambio, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque cuando te transformas internamente, el mundo exterior no tiene otra opción más que adaptarse. Así que te pregunto, ¿quién eliges ser a partir de hoy? Si has llegado hasta aquí, felicidades, de verdad. La mayoría de las personas no tienen el valor de mirar hacia adentro y cuestionar su propia identidad. Viven atrapadas en el ciclo de la mediocridad, repitiendo los mismos patrones y preguntándose por qué nada cambia. Pero tú no. Has llegado hasta el final porque, en algún nivel, ya sabes que necesitas y puedes cambiar. Ahora quiero compartir contigo algo especial. Como seguidor del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi propia trayectoria, lleno de lecciones prácticas que viví y convertí en sabiduría. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza hoy mismo tu camino hacia el autoconocimiento y la positividad. ¿Y ahora? ¿Qué harás con todo esto? La respuesta es simple. Elige actuar. La transformación no ocurre en el momento en que entiendes algo nuevo. Sucede en el momento en que lo pones en práctica. Si realmente quieres cambiar tu identidad y transformar tu vida, no esperes ni un día más. Empieza ahora. Toma un papel y escribe quién decides ser a partir de hoy. Cierra los ojos y visualiza esa nueva identidad. Y lo más importante, actúa como esa persona, aunque al principio sientas que solo estás interpretando un papel, porque cuando actúas diferente, tu mente cambia, y cuando tu mente cambia, tu realidad no tiene otra opción más que transformarse. Lo sé porque lo he vivido, y ahora tú también puedes vivirlo, pero la decisión es tuya. Ahora, una petición para ti. Si este video tuvo sentido para ti, ayúdame a llevar este mensaje a más personas. Dale like, porque eso le indica a YouTube que este contenido es valioso. Comenta aquí abajo cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste. Leo todos los comentarios y quiero saber cómo este contenido te impactó. Y por supuesto, suscríbete al canal, porque aún tenemos mucho más por descubrir juntos. Y ahora, un último reto para ti. En tu pantalla están apareciendo 2 videos. Uno de ellos puede contener exactamente la pieza que falta para tu transformación. Pero aquí está el secreto. Solo quienes realmente están listos para cambiar harán clic. La pregunta es, ¿eres uno de ellos? Nos vemos ahí.